Muy buenas noches, estimados maestros. Bienvenidos al curso de capacitación de ascenso de escala en arte y cultura para el nivel secundaria, organizado por el grupo AMAUTA. Estábamos revisando el módulo uno sobre principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Ya hemos desarrollado la sección uno en su totalidad. Estamos trabajando la sección 2. Hemos revisado aprendizajes significativos, planificación pedagógica y estamos ahorita trabajando activación y recojo de saberes previos. Hoy día continuaremos con lo que es conflicto y disonancia cognitiva. Nos acompaña la PhD Ana Miriam Ramos Giribaldi, PhD en Investigación Científica e Inteligencia Artificial, doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, máster internacional en Comunicación y Gestión de Entidades Sociales y Solidarias, maestra en Administración de la Educación, licenciada en Gestión de la Educación y profesora de Arte y Cultura. Se les recuerda, por favor, mantener las normas de convivencia, su cámara apagada para evitar problemas de conexión, así como su micrófono. Entonces, continuamos con esta sección número 2 y vamos a recordar que entre la secuencia didáctica existen submomentos y también procesos pedagógicos. La secuencia didáctica pues tiene tres grandes momentos: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, esto se va a partir en cinco submomentos. El inicio se llama inicio del aprendizaje, su submomento, y trabaja con tres procesos pedagógicos: motivación, saberes previos y conflicto cognitivo. El desarrollo se parte en teoría y en práctica. La teoría, el submomento se llama construcción del aprendizaje y su proceso pedagógico se llama procesamiento de la información. La práctica, el submomento se llama transferencia del aprendizaje y su proceso pedagógico se llama igual, transferencia o también aplicación de lo aprendido. Y el cierre también se parte en dos. El submomento se llama metacognición y trabaja con el proceso pedagógico de reflexión sobre el aprendizaje. Y el segundo es la evaluación y su proceso pedagógico se llama igual evaluación. Entonces tenemos tres momentos, cinco submomentos y siete procesos pedagógicos. Este cuadrito, estimados maestros, deben de saberlo de memoria. Hay que tomarlo en screenshot, hay que tenerlo siempre presente o imprimirlo, porque los casos, la mayoría se basa en este cuadrito, ya en conocer la secuencia didáctica y sus procesos pedagógicos. También recordemos que cualquier casuística tiene tres tipos de elementos. Tenemos los elementos de tipo curricular y aquí vamos a encontrar los principios de la educación y los fines, las competencias de área, arte tiene dos, los enfoques de área, arte tiene dos, los enfoques transversales, que son siete, los desempeños, que arte tiene 30, los propósitos de la especialidad y los estándares, que arte tiene cuatro. Luego tenemos el segundo bloque de elementos, que son los elementos propios de la disciplina. Aquí encontramos los propósitos de área, así como el nivel de la formación profesional. Nosotros trabajamos en el nivel secundaria. Finalmente, el tercer bloque de elementos son los elementos pedagógicos y estos tienen referencia a las teorías del aprendizaje. Bien, entonces estos son los grupos de elementos que tienen las casuísticas. Habiendo recordado esto, entonces vamos a pasar a recordarles también cómo resolver los casos, sean estos pedagógicos o sean curriculares. Aquí tenemos tres consejos. En primer lugar, hay que leer el caso de forma comprensiva. En segundo lugar, hay que reconocer claramente qué te pide la pregunta del caso. Y por último, hay que discriminar entre las alternativas. Hay que excluir las que no cumplan con lo requerido por la pregunta. Técnica que se te aconseja utilizar: el subrayado, y conocimientos que vas a aplicar son tus conocimientos pedagógicos, tus conocimientos didácticos y tus conocimientos disciplinares. Pasamos a revisar el siguiente caso. Durante una unidad didáctica, un docente muestra a los estudiantes varias grabaciones de fragmentos de piezas musicales, de las cuales, es- me parece que esto ya lo vimos ayer. Ujú. Bueno, bien, vamos a revisarlo para desarrollar, ¿ya? A ver, de las cuales dos son de música folclórica. Luego de escuchar las grabaciones, el docente pregunta a los estudiantes: ¿han escuchado música como esta antes? ¿En dónde hemos escuchado música similar? Los estudiantes responden:
Luego el docente dice, de las piezas que hemos escuchado, ¿cuáles son de música folclórica? El docente escucha las respuestas y les pregunta, ¿qué características les ha permitido reconocer que eran piezas de música folclórica? Bien, me pregunta el caso, ¿qué proceso pedagógico está promoviendo principalmente el docente? Teníamos tres aquí, activación de saberes previos, transferencia del aprendizaje y autoevaluación. Bien, ¿cuál es el proceso pedagógico? Me está preguntando recuerdan que les dije que habían 7 tipos de procesos en la última parte de la primera lámina. Entonces, ahora me está preguntando por los procesos pedagógicos. ¿Será A, B o C? 1 minuto para responder. SC y Ángel me dicen que sería la alternativa A. ¿Cómo hemos llegado a determinar qué es la alternativa A? Activación de saberes previos. En primer lugar, debemos de reconocer qué momento de la sesión se evidencia. Se evidencia inicio, se evidencia desarrollo, se evidencia cierre, de acuerdo a la lectura. ¿En qué momento de la sesión nos encontraremos? Regresemos a la lectura para poder encontrar. Me dice que durante una unidad didáctica, un docente muestra varias grabaciones de fragmentos de piezas musicales, de las cuales solo dos son música folclórica. Miren, ustedes cuando vean este tipo de casos, tienen que empezar a discriminar. Durante una unidad didáctica, cuando tú estás trabajando la unidad didáctica, tú empiezas, la unidad normalmente tiene de 3 a 5 semanas. Una unidad tiene de 3 a 5 semanas. Bien, entonces, has empezado a trabajar tu unidad didáctica. Entonces, se presume que estás en la sesión 1. ¿Cuál es la temática que vas a trabajar? ¿Cuál es el lenguaje artístico? Por lo que leemos, está escuchando piezas de música folclórica. Si escucha música folclórica y las preguntas son de música folclórica, entonces estás trabajando el lenguaje de música. Bien, hasta allí, vamos a ponerlo esto por aquí abajito que tengo más espacio. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en la sesión número 1 y le hago escuchar varias grabaciones a mi estudiante, bien, entonces tengo que darme cuenta, como me está indicando SCC, que en una sesión de clase, cualquiera que ésta sea, la sesión tiene 3 momentos. Tiene el momento de inicio, tiene el momento de desarrollo y tiene el momento de cierre. Entonces, si él hace escuchar grabaciones y luego, después de escuchar las grabaciones, pregunta, ¿han escuchado música como esta? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? ¿Recuerdan que hemos hablado de los tipos de preguntas? ¿Qué tipo de pregunta será? ¿Han escuchado música como esta? ¿Qué respuestas voy a obtener? Bien, Aldo, bien ese es, a ver, Aldo me dice que es cerrada, ese se me dice que es abierta. Bien, para recordarles, hay 2 tipos de preguntas. Las preguntas cerradas
Tienen solo dos respuestas, sí y no. Y las preguntas abiertas te permiten opinar. Ahora sí, con este fundamento, la pregunta, ¿me permite opinar o decir solamente sí y no? A ver, les pregunto a ustedes, ¿han escuchado música como esta antes? ¿Qué me dirían? ¿Van a dar su opinión o simplemente me dirán sí o solo no? Bien, Ilian, ahora sí me está diciendo que es una pregunta cerrada, porque la respuesta es si la escuché antes o no la escuché antes. Por lo tanto, no me permite opinar. Son preguntas cerradas. ¿En dónde han escuchado música similar? Esta pregunta será abierta o cerrada. La segunda pregunta. ¿En dónde han escuchado música similar? Aldo me dice que es abierta. Claro, porque Aldo la pudo haber escuchado en su casa, yo la pude haber escuchado en la calle, usted la pudo haber escuchado en el micro o en el colegio o en otro lugar. Entonces, por eso, como yo estoy dando mi opinión, es una pregunta abierta. Estoy viendo que tengo la primera pregunta cerrada, la primera, que tengo es que esta es cerrada y la segunda es abierta. Tengo uno. Los estudiantes responden. Ahora me dice nuevamente, luego, el docente dice, de las piezas que has escuchado, ¿cuáles son de música folclórica? ¿Cuáles? ¿Será pregunta abierta o cerrada? ¿Podría opinar o solamente diré sí o no? Ah, ya. Abierta, ¿por qué? Que fue a decir, música folclórica, la número uno, la tres y la ocho, y la otra ya, sí, la uno, pero yo creo que es la cinco y la siete, y el otro, entonces me van dando sus opiniones. El docente escucha la respuesta y pregunta, ¿qué características les ha permitido reconocer que eran piezas de música folclórica? ¿Será pregunta cerrada o abierta? Son preguntas abiertas. Bien, entonces miren, tengo abierta, por aquí también tenía abierta. Tengo un total de una pregunta cerrada y tres preguntas abiertas. Las preguntas, sean abiertas o cerradas, ¿han tenido respuesta o nos hemos quedado mudos? ¿Pueden ser respondidas por los estudiantes o se van a quedar en el limbo los estudiantes? ¿Qué opinan, estimados maestros? Usted le plantea a sus estudiantes estas preguntas, pero ojo, sus estudiantes han escuchado las canciones. ¿Podrán responder o se quedarán en el limbo? Sí pueden responder, claro. Entonces, cuando usted encuentra preguntas con respuestas, si las preguntas tienen respuesta, entonces son de saber previo. Son de saber previo. ¿Ya? Como ya hemos determinado que las preguntas son abiertas o cerradas, han obtenido respuesta, no la han dejado pensando ni le han creado un conflicto, entonces hay respuestas, saberes previos. ¿Y dónde están los saberes previos? ¿En el inicio, en el desarrollo o en el cierre? Bien, ese C también me dice que se pueden responder. Entonces,
Ajá, al no me dice saber previo está en el inicio. Ese C también me dice que saber previo está en el inicio. Por lo tanto, ya he determinado que en el inicio, ya he determinado que mi caso está en el inicio. También he determinado que en el inicio se trabaja motivación, saber previo y conflicto cognitivo. Esto lo sabemos. Pero he determinado de que estoy trabajando saberes previos porque hice preguntas y las preguntas han tenido respuesta. Bien. Entonces, ¿qué más, aparte de saber previo, he trabajado? Que está también implícito en el caso. ¿Habré trabajado motivación o habré trabajado conflicto cognitivo? ¿Qué más habré trabajado? ¿Habré trabajado conflicto SC? ¿Cuándo la pregunta es de conflicto? Y esto tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Las preguntas de conflicto, por lo general, no tienen respuesta. Cuando son preguntas, no afirmaciones, sino preguntas de conflicto, por lo general, no tienen respuesta. El estudiante se queda en el limbo, no sabe qué decir, está desconcertado. Entonces, mis preguntas sí tienen respuesta, por lo tanto es saber previo, porque todas han sido respondidas, así sean cerradas o sean abiertas, todas tuvieron respuesta. Así que comienzo a discriminar. ¿Hubo conflicto cognitivo? No, porque todas mis preguntas tuvieron respuesta. ¿Hubo motivación? Y si hubo motivación, ¿cuál fue? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hubo motivación? No hubo motivación. Si hubo motivación, ¿cuál fue? No tengan miedo, estimados maestros, ni vergüenza. Estamos para aprender y parte del aprendizaje es saber, es equivocarse y mejorar. No se equivoca aquel que nunca dice nada. El que se equivoca es porque lo hace y corrige. Bien, Gabriel. Sí hubo motivación. La motivación fueron las piezas musicales que los estudiantes han escuchado. Entonces, sí trabajé motivación. Entre mis alternativas, ¿tengo la motivación? No, por lo tanto, sé que lo he trabajado, pero no es parte de las respuestas del caso. ¿Tengo saberes previos? Sí, tengo saberes previos. ¿Estoy en el inicio? Sí, por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa. ¿Por qué no puede ser la transferencia? ¿En qué momento de la sesión trabaja usted la transferencia? ¿En el inicio, en el desarrollo o en el cierre? ¿Cuándo trabaja usted la transferencia del aprendizaje? Bien, Germán, en el desarrollo, correcto. ¿Y cuándo trabajamos la autoevaluación? Bien, Germán, Gabriel, Lilian, en el cierre. Entonces, hemos comprobado y recomprobado el caso. La alternativa A está en el inicio y ya habíamos determinado que el caso estaba en el inicio. La alternativa B está en el desarrollo.
Por ese motivo, como ya habíamos determinado que la alternativa correcta era la que está en el inicio, entonces disculpen, procedemos a tachar la pregunta y la alternativa C pues está en el cierre. Por lo tanto, también eliminamos esa respuesta. En el inicio, ¿se trabajan saberes previos? Sí, se trabajan saberes previos. Entonces, por todas partes hemos comprobado que la respuesta correcta era de saberes previos. ¿Y por qué es saberes previos? Porque tiene preguntas, la mayoría abiertas, todas las preguntas tienen respuesta, se encuentran los saberes previos en el inicio, por lo tanto se determina pues que la alternativa correcta es la alternativa A. Bien, este es el análisis que estamos haciendo de este caso. Ahora sí vamos a revisar qué nos dice. Momento de la sesión entonces está en el inicio. Procesos pedagógicos, tenemos motivación, también tenemos saberes previos. No hay conflicto cognitivo. Este no hay, pero sí hay este y hay este. Procesos pedagógicos que se evidencian entonces, saberes previos y motivación. Competencia y capacidades que se evidencian, aprecia, percibe, contextualiza y reflexiona. Y la alternativa correcta que ya hemos determinado es la alternativa A. Bien, pasamos al siguiente caso. Un docente inicia la primera sesión de una unidad didáctica distribuyendo entre sus estudiantes fotografías de diversas danzas tradicionales del folclore peruano. Los estudiantes intercambian las imágenes entre sí y cuando todos los estudiantes ya han visto todas las imágenes, el docente pega las fotografías en la pizarra y hace preguntas a los estudiantes. ¿Qué danzas peruanas pueden reconocer en las fotografías? ¿Dónde y para qué se bailan? ¿En qué contextos? ¿Qué tipo de música usan? ¿Cuáles son los principales pasos? ¿Qué simboliza el vestuario? Entre otras. El docente va anotando la información sobre cada danza debajo de la fotografía correspondiente según los estudiantes van respondiendo. ¿Cuál es el propósito principal de la actividad? Alternativa A. Que los estudiantes reconozcan en las fotografías la vestimenta y otras manifestaciones visuales de diversas danzas folclóricas peruanas. Alternativa B. Que los estudiantes obtengan información sobre las principales danzas tradicionales de nuestro país y los elementos que suelen acompañarlas. Y alternativa C, que los estudiantes activen sus saberes previos sobre la danza del folclore de nuestro país para luego desarrollar la unidad sobre la base de esos conocimientos. Bien, entonces, ¿cuál será el propósito de esta clase que está haciendo el docente? Les dejo la clase, ahí tienen la lectura, tenemos un minuto para responder. ¿Qué será la A, la B o la C?
Ya hemos hecho la relectura, pasamos ahora a las preguntas y alternativas para que usted me indique cuál sería la correcta, A, B o C. Ahora sí, un minuto para responder. Gabriel, Aldo y Germán me dice que es la alternativa C. Si fuera la alternativa C, ¿por qué sería la alternativa C? Bien, vamos a revisar entonces el caso. Lo primero, hay que determinar momento de la secuencia didáctica. ¿Qué me dice? Un docente inicia la primera sesión en una unidad didáctica. Entonces, y luego distribuye fotografías. A ver, se salió la. Distribuye fotografías de diversas danzas tradicionales del folclore peruano. ¿Qué pasa luego? Los estudiantes intercambian las imágenes entre sí.
Cuando todos las han visto, todas las imágenes, ya las vieron todas, entonces el docente pide las imágenes y las pega en la pizarra. Cuando las pega, hace una rueda de preguntas. Vamos poniendo. Momento de la secuencia didáctica, tenemos inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué momento me dice el caso en que está la secuencia didáctica? Estamos, dice qué, está en el inicio, está en el desarrollo, está en el cierre. ¿Qué me está indicando el caso? Bien, Germán, bien, María. De frente me está diciendo inicia. Ah, ya estamos en el inicio. Por lo tanto, vamos ya determinando que estoy aquí. Estoy aquí. Desarrollo no, ni cierre tampoco. Estoy en el inicio. Bien. Luego, yo sé que el inicio tiene tres procesos pedagógicos. El inicio tiene motivación, tiene saberes y tiene conflicto. Entonces voy viendo cuál de estos están en en este caso, porque ya determiné que estoy en el inicio. Entonces, deben de haber uno o más de uno de estos procesos. ¿Hay motivación o no hay motivación? Y si hay motivación, ¿cuál es la motivación? Bien, María, si hay motivación y esta motivación son las fotografías. Entonces tengo aquí que la motivación son las fotos. Ya determiné que hay un primer proceso pedagógico. Vamos a ver si hay otro. Saberes y conflictos. Ambos, en su mayoría, conflicto trabaja con preguntas. Saberes, sí o sí, trabaja con preguntas. ¿Qué tengo que determinar? Si las preguntas tienen o no tienen respuesta. Y saber si son preguntas abiertas o son preguntas cerradas. Así que vamos a empezar a analizar. Primera pregunta. ¿Qué danzas peruanas pueden reconocer en las fotografías? ¿Será pregunta abierta o pregunta cerrada? Bien, Germán. Pregunta abierta, porque me permite opinar. Entonces, la primera pregunta es abierta. Vamos con la segunda. ¿Dónde y para qué se bailan? ¿Será abierta o cerrada? Bien, Aldo, bien, María, bien, Germán. Pregunta abierta. ¿En qué contextos? ¿Abierta o cerrada? Bien, María, Gabriel, Germán, abierta. ¿Qué tipo de música usan? ¿Será pregunta abierta o cerrada? Bien, Germán, Gabriel, abierta. ¿Cuáles son sus principales pasos? María, Aldo, abierta. ¿Qué simboliza el vestuario? Bien, Gabriel, María, Germán, Aldo, abierta.
Entonces tengo, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas abiertas. ¿Y qué buscan las preguntas abiertas? ¿Por qué hacer preguntas abiertas? ¿Qué promueven las preguntas abiertas? Ya, María me dice interpretación. ¿Qué más? La opinión, ¿ya? ¿Y esa opinión es igual en todos? Así es, ¿no? Entonces, esa opinión se convierte en una que se convierte esa cantidad diferente de opiniones. Es una estrategia. Así es, Germán, Aldo y María. Es la estrategia de lluvia de ideas. Entonces, las preguntas abiertas lo que buscan es generar la lluvia de ideas, la tormenta de ideas o brainstorming, como se conoce en inglés. Y el docente va anotando la información sobre cada danza debajo de la fotografía correspondiente según los estudiantes van respondiendo. Entonces, esta acción del docente viene a ser la lluvia de ideas. Bien, ahora sí, ya me he centrado. Mi sesión, mi caso está en el inicio, estoy trabajando saberes previos, todas las preguntas tienen respuesta y se ha generado lluvia de ideas. Por lo tanto, estoy trabajando saberes previos o conflicto cognitivo. ¿Qué proceso representan estas preguntas? ¿Saberes previos o conflicto cognitivo? ¿A qué bloque de preguntas pertenece? Sí, estoy trabajando lluvia de ideas, tengo respuesta en todo. Bien, Gabriel, Ilian, Aldo, Germán, estamos entonces trabajando saberes previos. Ahora sí, las respuestas deben de estar en cualquiera de estos, o en el inicio, en la motivación o en los saberes previos. Vamos a ver qué nos pregunta el caso. ¿Cuál es el propósito principal de esta actividad? A. Que los estudiantes reconozcan en las fotografías las vestimentas y otras manifestaciones visuales de diversas danzas folclóricas. No se ajusta a ninguna de las tres que he visto. Que los estudiantes obtengan información sobre las principales danzas tradicionales de nuestro país y los elementos que suelen acompañarlas. Tampoco no me habla del inicio, ni del saber previo, ni de la motivación. Alternativa C, que los estudiantes activen sus saberes previos sobre la danza del folclore de nuestro país para luego desarrollar la unidad sobre la base de esos conocimientos. Bien, entonces en la alternativa C sí se encuentra lo que ya habíamos analizado, saberes previos. Esta es la forma difícil de resolver un caso a través del análisis. Hay una forma sencilla para resolver casos cuando vemos la palabra propósito. Hay diferentes tipos de propósito. Tenemos el propósito de aprendizaje.
El propósito de aprendizaje son todos los conocimientos, desde el estándar, las competencias, los desempeños y los conocimientos que vas a brindar. Toda la parte teórica que le vas a dar al chico, esos son los propósitos de aprendizaje. Luego tenemos otro bloque de propósitos. Segundo, por favor. Cuando yo planteo los propósitos de aprendizaje, yo me tomo ese tiempo de plantear los propósitos de aprendizaje cuando planifico. Cuando planifico mi plan anual, cuando planifico mi unidad, cuando planifico mi proyecto, cuando planifico mi módulo, etc. Es allí cuando yo utilizo el propósito de aprendizaje, porque lo voy a planificar, lo voy a estructurar. A ver, en la sesión 1 voy a usar la competencia CREA, pero voy a desarrollar solo la capacidad percibe y el conocimiento que vamos a trabajar es los elementos del teatro. Bien, entonces ya estoy planificando y eso yo lo plasmo en un papelito, en mi unidad, en mi proyecto, en lo que quiera hacer. Ahí estoy trabajando propósitos de aprendizaje. El otro bloque de propósitos que le decía son los propósitos de la sesión. Este propósito de la sesión de clase es ese que usted, todas las clases, todas, le escribe en la pizarra al estudiante. Usted pone fecha, título, propósito de la sesión, me dice, o propósito de la clase, o propósito de la actividad. Ese texto de ese propósito es al que se refiere este caso, porque me está hablando de propósitos de esta actividad, solamente de la clase de hoy. No me está hablando de mi unidad, todo lo que yo voy a hacer en la unidad, sino del propósito de la sesión de hoy. Un propósito de sesión, hay diferentes formas de determinarlos, hay formas fáciles y difíciles. Vamos a ir por la forma fácil. La forma fácil de un propósito es responder a tres preguntas. ¿Ya? Y estas tres preguntas son, ¿qué va a hacer mi estudiante? ¿Cómo lo va a lograr? Y el objetivo. ¿Y cómo voy a saber el objetivo? Ah, ya, porque el objetivo también es una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué el estudiante va a hacer esto o aquello? ¿Para qué? Respondiendo a estas tres preguntas, entonces también tenemos el propósito de aprendizaje, ¿ya? El propósito de la actividad. Vamos a verlo con la alternativa C. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Los estudiantes van a activar sus saberes previos. ¿Cómo lo van a hacer? Ah, el cómo no está explícito, ¿ya? Me dice, ¿qué es lo que van a hacer? Sí me está diciendo que los estudiantes van a activar sus saberes previos sobre las danzas del folclore de nuestro país. Pero no me está diciendo el cómo, pero está implícito allí. ¿Cómo los chicos activaron los saberes previos? ¿Qué usaron? ¿Qué se ha usado para que ellos activen los saberes previos?
¿Con qué los he motivado para hacer esta activación? Con la fotografía. Bien, María. Entonces, el cómo está implícito. El cómo está implícito y es la fotografía. El objetivo. ¿Está el objetivo? Sí. Para luego desarrollar la unidad sobre la base de esos conocimientos. Entonces, tengo el qué y tengo el para qué. Un propósito, les dije que responde a estas tres preguntas. Tengo dos respuestas explícitas, el qué y el para qué. Y una respuesta implícita, porque sí existe la respuesta, pero implícita. Entonces me está respondiendo a las tres, dos explícitas y una implícita. Esta es otra forma de poder comprobar las respuestas o alternativas por la parte de análisis, que es la que hicimos anteriormente, y por la parte de responder al propósito a través de estas tres preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? En los casos, en la mayoría, va a encontrar dos de ellas, o bien el qué y el para qué, como es esta, o bien el qué y el cómo, o el cómo y el para qué. ¿Ya? En la mayoría hay dos. Puede estar una implícita como ahora o no, pero sí visualmente, explícitamente usted va a encontrar dos. Bien, entonces continuamos. Elementos que tiene este caso: competencia aprecia, capacidades percibe, contextualiza y reflexiona, enfoques de área multicultural, principio la interculturalidad, tenemos el enfoque interdisciplinario, también como enfoque de área, enfoques transversal, la interculturalidad y el valor, el diálogo intercultural. Elementos disciplinares, tenemos la danza, los tipos de danza, en este caso tradicionales. Elementos pedagógicos, tenemos la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que es el conocimiento previo, y la teoría socioconstructivista o sociocultural de Vygotsky. Analizando en caso, tenemos que se está iniciando la sesión distribuyendo, ¿qué cosa? Fotos. En la segunda parte del caso, ¿qué están haciendo los estudiantes? Pues ellos intercambian estas fotos. Luego, el docente pega las fotos en la pizarra y hace preguntas. Tipo de preguntas que hemos visto: abiertas. ¿Qué hace el docente después? Anota debajo de las fotos las respuestas, o sea, anota la lluvia de ideas, la estrategia aplicada, lluvia de ideas. Momento de la sesión que se evidencia, el inicio. Tenemos aquí proceso pedagógico, motivación, que fueron las fotos, y la recuperación de los saberes del inicio. Tenemos la competencia aprecia, con su capacidad percibe fotos, contextualiza danzas y reflexiona respuestas. Propósito principal: recojo activación de saberes previos. Vamos a ver cómo se da este proceso. Vamos a ver un ejemplo de cómo se dan estos procesos en una actividad de clase. Vamos a compartirlo. Cualquier pregunta o duda que tengan, me las dejan en el chat, por favor, para responderlas al final del video. Toda sesión de Un momentito. Toda sesión de aprendizaje se programa en función de las capacidades y actitudes que se quieren desarrollar. Para activar los procesos cognitivos en nuestros estudiantes, debemos desarrollar los procesos pedagógicos que hemos visto en el bloque anterior. Estos son procesos recurrentes y no tienen categoría de momentos fijos. En este capítulo, nos centraremos en el desarrollo de la motivación, la recuperación de saberes previos, la generación de conflictos cognitivos.
Los estudiantes no se dan cuenta de la contaminación. Buenos días, alumnos. ¿Los veo muy contentos el día de hoy? Sí. Qué bien. Entonces supongo que recuerdan el tema que estamos desarrollando. ¿Cuál es? Efectivamente. Y para continuar con este tema, ahora nos organizaremos en grupos. Cada uno va a sacar una ficha y pone su nombre en la parte de atrás. Saca tu ficha. Ahí recuerden que no pueden cambiar fichas, ¿eh? Todos tienen su ficha, ¿verdad? Sí. Bien, ahora van a buscar a los compañeros que tengan fichas parecidas a las de ustedes, de manera que formen una figura. Existen 5 figuras diferentes, de 6 piezas cada una. Vamos, júntense. Mediante esta estrategia, el docente está desarrollando el proceso pedagógico de la motivación. Recordemos que la motivación es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. Bien, ahora ya tenemos equipos de trabajo. Cada equipo, unidos por la figura que han formado, trabajará cooperativamente el día de hoy. El trabajo consiste en observar cuidadosamente la figura formada y determinar el problema observado en la figura, 3 causas del problema observado y 3 consecuencias del mismo. Bien, a trabajar entonces. ¿Qué observan? ¿Están todos de acuerdo con la opinión del compañero? Ahora establezcan las posibles causas y consecuencias del problema. Mediante esta actividad, el docente ha previsto la recuperación de los saberes previos de los estudiantes. ¿Terminaron todos? Muy bien. Ahora pasaremos a socializar el trabajo. El problema que observamos en la figura fue el humo de los carros contaminando el medio ambiente y malogrando nuestra salud. Las 3 causas del problema observado fueron los carros que botaban humo, las personas botando basura y los gases tóxicos. Y las 3 consecuencias del problema fueron las enfermedades, la extinción de la capa de ozono y la destrucción de nuestros órganos. Mi grupo y yo hemos averiguado que las consecuencias de la contaminación de la basura es aguas contaminadas, regadíos sucios y cortes de agua. Cada docente debe tratar de desencadenar conocimientos que sirvan de base para el logro del aprendizaje. ¿Existe alguna causa entre las diferentes situaciones que hemos visto? El ser humano bota inadecuadamente su basura. ¿Alguien más?
El ser humano emplea inadecuadamente sustancias tóxicas. ¿Alguien más? Falta de control de las municipalidades o autoridades correspondientes. Bien, chicas y chicos. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano en la contaminación? ¿Hacia dónde nos conduce la contaminación en el mundo? ¿Qué podemos hacer para disminuir la contaminación ambiental en nuestro distrito de Lurín? Estas preguntas abordan directamente el aprendizaje esperado, por lo que constituyen preguntas problematizadoras que generan conflicto cognitivo. Bien, chicos, si todavía no lo tienen claro todo, no se preocupen, pues precisamente nuestra sesión de hoy nos ayudará a responder esa pregunta. Pues hoy aprenderemos a formular alternativas de solución para disminuir la contaminación ambiental en el distrito de Lurín. La sesión de aprendizaje comprende un conjunto de situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto determinado de aprendizajes esperados en la unidad didáctica. Bien, ese video ha sido muy didáctico para explicarnos cómo trabajar los diferentes procesos pedagógicos en una sesión de clase. Entonces tenemos que la alternativa correcta era la alternativa C. Vamos al siguiente caso. Como parte de un festival de cine en una institución educativa, se ha proyectado la película europea Los Coristas. Entusiasmado por la película, los estudiantes le solicitan al docente de arte y cultura que les enseñe a cantar en coro. El docente ve en esto una buena oportunidad para planificar un proyecto en el cual la clase experimentará y explorará el lenguaje de la música. Al iniciar el proyecto, el docente desea activar y recoger saberes previos de los estudiantes sobre técnicas de canto. ¿Cuál de las siguientes actividades es más apropiada para dicho fin? Alternativa A. Solicitar a un voluntario cantar una canción frente a la clase y preguntar a los estudiantes qué podría hacer su compañero para cantar mejor e ir recogiendo las sugerencias de la clase en una lista en la pizarra. Alternativa B. Preguntar a los estudiantes si les gusta cantar, si lo suelen hacer, cuáles son sus artistas favoritos, luego preguntarles qué aspectos creen que es necesario tomar en cuenta para poder cantar bien, mientras se toma nota de las ideas en la pizarra. Alternativa C. Preguntar a los estudiantes si han oído antes sobre el uso del diafragma en el canto y cuál es su importancia. Hacer preguntas similares sobre la importancia del control de la respiración y el uso de los resonadores vocales e ir tomando nota de las ideas principales. Ok. ¿Cuál de las alternativas entonces será la alternativa correcta para trabajar los saberes previos, tanto la activación como el recojo? Alternativa A, B o C. Tenemos un minuto para responder.
Ilian y Crisman me dicen que sería la alternativa B. Gabriela C. Germán, Aldo y María me dicen que sería la alternativa B. Bien, entonces tenemos la alternativa B y uno me dice que sería la alternativa C. Wilson también me dice que sería la alternativa B. Bien, vamos a analizar el caso. ¿Ya? Rapidito. Yo sé que voy a trabajar saberes previos. Entonces, ¿qué sé de los saberes previos? Como voy a trabajar los saberes previos, yo sé que los saberes se activan, se recogen y se exploran. No vamos a explorar, así que no es práctico. Activar y recoger sí o sí se hacen con preguntas. Entonces, vamos a ver aquí. Activar y recoger saberes con preguntas. ¿Qué tipo de preguntas tienen que ser y qué estrategia tengo que aplicar? ¿Cómo se llama la estrategia a aplicar? ¿Y qué tipos de preguntas tienen que haber para que se desarrolle esa estrategia? Bien, María, preguntas abiertas y la estrategia lluvia de ideas. Bien, Germán, preguntas abiertas. Entonces, bien, Ilian, tenemos entonces que encontrar, hay que encontrar el bloque de preguntas abiertas y la lluvia de ideas, que generen lluvia de ideas. Bien, joder, esto por este lado de acá. Así que vamos a ver cuál de estos tres bloques tiene la mayor cantidad de lluvia de ideas y estas son promovidas a través de las preguntas abiertas. Algo que hay que tener en cuenta también es eh, que los saberes previos se trabajan en el inicio. Y esto de acá ya me lo ha indicado el caso. Estoy, me dice, en el inicio de la clase. Así que la respuesta tiene que estar en el inicio y tiene que promover lluvia de ideas a través de preguntas. Empezamos con la alternativa A. Solicitar un voluntario cantar. Esta actividad es práctica, porque el chico va a cantar frente a la clase y preguntar a los estudiantes, ¿qué podría hacer sus compañeros para cantar mejor? Dígame, ¿es una pregunta abierta o es una pregunta cerrada? Bien, es una pregunta abierta. Esta pregunta abierta está siendo usada en el inicio, en el desarrollo o en el cierre, o en el inicio y el desarrollo, o en el desarrollo y el cierre, o simplemente en uno de ellos. Ya, María me dice que está explorando, por lo tanto está en el desarrollo. Bien, entonces vemos que el alumno está en el desarrollo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aparte del desarrollo? La práctica
pertenece al desarrollo? ¿La pregunta promueve saberes previos o es una evaluación? ¿A qué se refiere la pregunta? Bien, María. Le pregunta a los estudiantes qué puede hacer su compañero para cantar mejor. Entonces sus estudiantes lo están evaluando. Bien, Aldo. Entonces vemos que aquí hay una evaluación. Y en base a esta evaluación que hacen sus compañeros, recoge las sugerencias, retoma la clase y hace una lista en la pizarra. Para que el estudiante o los estudiantes puedan evaluar si la práctica estuvo bien o mal, estarán en la sesión 1, 2, 3, 4. ¿De qué me habla? ¿Es un proyecto? Sí, es un proyecto. Normalmente el proyecto busca responder a un problema. Por lo tanto, generalmente nuestro proyecto dura el bimestre completo, así que puede ser entre 9 a 10 semanas. ¿En qué semana estará? ¿Estará en la número 1? ¿Será la primera clase para que sus compañeros estén en posición de evaluar si cantó bien o mal? ¿Qué número de clase ya sus compañeros podrían evaluar? Así es, María, no es la primera clase. Ah, ya en una semana 3, en una semana 4, ¿verdad? Semana 3 o 4. Cuando ya le hemos enseñado un poquito de técnicas de canto. Por lo tanto, no pertenece a la primera clase de inicio del proyecto. Tampoco esta clase 4 se encuentra en el inicio de la sesión, sino se encuentra en el desarrollo y trabaja una reflexión metacognitiva al preguntarle a los estudiantes cómo trabajó su compañero y retoma la clase del desarrollo porque está trabajando la parte teórica, ¿no? Lo está evaluando, está trabajando ambos lados. Por lo tanto, descartamos porque nuestra clase debe estar en la primera sesión y en el inicio. Ya descartamos una alternativa, me quedan solamente dos, me quedan la B y la C. En la B y la C, yo no encuentro ningún signo de interrogación como si lo había encontrado en la primera alternativa. No hay. Quiere decir de que se infiere y yo tengo que poner los signos y hacer las preguntas. Vamos con la alternativa B. Preguntar a los estudiantes. A ver, ¿les gusta cantar? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Bien, María, bien, Germán, bien, Gabriel. Tengo una pregunta cerrada. ¿Lo suelen hacer? Pregunta abierta o cerrada. Bien, Wieser, Germán, Gabriel, pregunta cerrada. ¿Cuáles son sus artistas favoritos? ¿Abierta o cerrada? Ah, bien. Wilser, Germán, Gabriel, María se dieron cuenta que hemos cambiado de pregunta. Ahora estamos con una pregunta abierta. ¿Qué aspectos creen que es necesario tomar en cuenta para cantar bien? Pregunta abierta o cerrada. Aldo, Gabriel, Wilser, María, Germán me dicen que es una pregunta abierta.
Mientras toma nota de las ideas en la pizarra. Entonces, tengo dos preguntas cerradas y una pregunta y dos preguntas abiertas. Dos cerradas y dos abiertas. Vamos con la alternativa C. Preguntar a los estudiantes. ¿Han oído antes sobre el uso del diafragma en el canto? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Bien, Wilser, Germán, María, pregunta cerrada. ¿Sí o no, verdad? ¿Cuál es su importancia del diafragma en el canto? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Bien, entonces si le pregunto cuál es su importancia, a ver, ¿podré saber cuál es su importancia? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes me dicen que la respuesta es abierta, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Si es tu primera clase, también hay que ver ese análisis. Es tu primera clase. En la primera clase del canto, los estudiantes sabrán sobre técnicas de canto. Entonces, si no saben de técnicas de canto, y yo le pregunto, ¿cuál es la importancia del uso del diafragma en el canto? ¿Qué me dirán? ¿Que saben o que no saben? Me dirán que no saben. Entonces, no sé, profesora, nunca he escuchado qué es el diafragma. ¿Qué es el diafragma? No he escuchado sobre eso. Entonces, si ellos no saben qué es el diafragma, tampoco van a saber sobre su importancia. ¿Cuál es su importancia? Profesora, no sé. No sé. Así que sigue siendo una pregunta cerrada. Hay que hacer preguntas similares sobre, ¿saben cuál es la importancia del control de la respiración? Profesor, ¿y cómo se controla la respiración? La verdad que no sé sobre la importancia. Pregunta cerrada. Entonces, ¿sabes cuál es el uso de los resonadores vocales? ¿Qué tipo de pregunta será? ¿Abierta o cerrada? ¿Saben cuál es el uso de los resonadores vocales? Si planteé esta pregunta en mi primera clase, ¿podría obtener respuesta? No. Por lo tanto, esta pregunta, como está fuera de la clase, me va a dar respuestas negativas y se va a convertir en una pregunta cerrada. Tengo una, dos, tres, cuatro preguntas cerradas. ¿Se generó lluvia de ideas? No. En la alternativa B, ¿tengo preguntas cerradas? Sí, tengo dos, pero también tengo dos preguntas abiertas. Por lo tanto, sí se ha promovido la lluvia de ideas, lo que no sucede en la alternativa C. Dígame, ¿esas preguntas serían ideal para el inicio, para el desarrollo o para el cierre? ¿Dónde quedarían mejor esas preguntas? Ya en el inicio hemos visto que está descartado, no corresponde en la primera clase. Estaría mejor, bien María, en el desarrollo. ¿En el desarrollo de la primera sesión o de qué número de sesión podríamos hablar donde ya se pueden hablar de técnicas? ¿A partir de qué sesión ya se usaría este tema en el desarrollo? Bien, María, a partir de una tercera clase, cuarta clase o una evaluación final en la última clase. O sea, más de tres clases, pasando a la tercera clase.
Ahí estaríamos ya pudiendo trabajar todo lo de las técnicas y su uso. Bien. Por lo tanto, entonces descartamos también la alternativa C porque no se ajusta a una primera sesión en recojo y activación de saberes previos, ya que los estudiantes no conocen nada del canto y voy a obtener respuestas simplemente negativas. Y la respuesta correcta sería la alternativa B. Pero ya sabemos ahora por qué sí es la alternativa B y por qué tenemos que descartar la alternativa C. Aunque aparentemente la pregunta dice cuál es su importancia y deberíamos de considerarla abierta. Pero si no saben la pregunta previa que me habla de lo mismo, que es el uso del diafragma, si es cerrada, no hay respuesta, es imposible que me den la segunda respuesta. Elementos que tiene este caso, entre los elementos curriculares vamos a encontrar el principio de la interculturalidad, planificar un proyecto, competencia crea y aprecia, las capacidades y ambas competencias, propósito, experimentar con la música, enfoque diario interdisciplinario, transversal la interculturalidad, el valor diálogo intercultural, elementos de la disciplina música, técnicas de canto, elementos pedagógicos, teoría del aprendizaje significativo, conocimientos previos de Ausubel, teoría socioconstructivista y teoría constructivista del ABP o aprendizaje basado en proyectos. Tenemos entonces aquí, queremos activar y recoger saberes previos sobre técnicas de canto y tenemos las tres alternativas y vemos cuál es el elemento de la sesión en las alternativas, ¿no? El momento de la sesión ya vemos que eh, está en un desarrollo sobre todo para la alternativa C y la alternativa A. Me están hablando más de un desarrollo, ¿no? La alternativa A está en el desarrollo, la alternativa B está en el inicio con estrategia, lluvia de ideas, la dimensión aprendizaje por descubrimiento de Ausubel. La alternativa C está también en el desarrollo, momento construcción del aprendizaje, procesamiento de la información, dimensión aprendizaje por recepción de Ausubel. La única que estaba en el inicio era la alternativa B y ya hemos demostrado por qué estaba en el inicio. Entonces, la alternativa correcta en este caso es la alternativa B. Pasamos al siguiente caso. El docente ha planificado una unidad didáctica a la que ha titulado Superhéroes y Antihéroes. El propósito de desarrollar capacidades relacionadas con la apreciación crítica y la creación artística de los estudiantes. Al iniciar la unidad, el docente desea recoger saberes previos de los estudiantes sobre los superhéroes y sus principales características. ¿Cuál de las siguientes acciones es más apropiada? Alternativa A. Preguntar a los estudiantes, ¿sabían que los superhéroes siempre protegen a los habitantes de una ciudad o de un país? ¿Por qué motivo creen que los superhéroes actúan así? ¿Sabían que eso es algo que no tienen en común con los héroes de la mitología griega? Alternativa B. Mostrar a los estudiantes imágenes de distintos superhéroes y superheroínas populares y preguntarles, ¿qué tienen en común los personajes mostrados en estas imágenes? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Qué los motiva a actuar de esa manera? Alternativa C. Conformar grupos y entregarles una definición de superhéroe extraída del diccionario y pedir a los estudiantes que discutan si están de acuerdo o no con la definición y que agreguen o modifiquen lo que consideren necesario hasta llegar todos de acuerdo con ella. Bien, ahí tenemos las tres alternativas. ¿Cuál de estas acciones es más pertinente para recoger saberes previos? A, B o C. Un minuto para responder.
Aldo y María me dicen que sería la alternativa B. Vamos a verificar. Wilser también me dice que sería la alternativa B. Bien, lo primero, hay que determinar, Crisman Germán también me dice que sería la alternativa B. Hay que determinar el momento de la secuencia didáctica. Me dice secuencia didáctica y inicio. Proceso pedagógico, saberes previos. Entonces, tenemos dos formas de resolver este caso. El primero, por análisis, y el segundo, viendo el propósito. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por el análisis, que ya lo hemos venido trabajando y lo conocemos un poquito mejor. Vamos por el análisis y vamos a determinar. Dígame, ¿cuál de las tres alternativas no pertenece al inicio? A, B o C. María y Germán me dice que sería la C. ¿Por qué no pertenece al inicio? ¿En qué momento de la secuencia didáctica se encuentra la alternativa C? Bien, María, se encuentra en el desarrollo. Perfecto. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta que esta alternativa está en el desarrollo? ¿Qué hizo que me diera cuenta que estaba en el desarrollo? Que no está en el inicio. Porque ha formado grupos, pero yo también puedo formar grupos motivando, ¿ah? No, no solamente por grupos. ¿Qué hizo con los grupos? ¿Por qué más se han dado cuenta que está en el desarrollo? Ah, bien, María. Hay dos palabras. Se llaman palabras mágicas. Le he entregado la definición y le ha pedido que discutan. Entonces, primera acción. Entregó la definición, que ha extraído de un diccionario y le ha pedido que discutan. El verbo discutir y luego les pide que modifiquen y que todos lleguen a un consenso. Discutir, modificar, definición. Con estas palabras nos damos cuenta, estamos en la teoría o en la práctica. Bien, María. El verbo discutir, el verbo modificar, pertenecen a la teoría. Estamos en el primer momento del desarrollo. Recuerdan que ya les he comentado que el desarrollo se divide en dos, teoría y práctica. Entonces, ¿cómo se llama el proceso pedagógico de la teoría? ¿Recuerdan? Nombre de este proceso pedagógico de teoría. ¿Será transferencia? ¿La transferencia es de la teoría o de la práctica? A ver, María, tú mismo. ¿La transferencia es de la teoría o de la práctica? La transferencia es de la parte práctica. ¿Ya? Práctica, transferencia. Teoría
procesamiento de la información. Por eso les dije en un inicio que tenían que memorizar ese cuadrito. La alternativa C está en el desarrollo, en el procesamiento de la información. Pura teoría, definición, discutir, modificar. Teoría. Y mi caso no está en el desarrollo, mi caso está en el inicio. Por eso es que descarto la alternativa C. Se me achica, ya me quedan solamente la A y la B. ¿Bien? Entonces veo, la A y la B tienen una peculiaridad. Las dos tienen preguntas. Entonces tengo que ver si las preguntas promueven o no lluvia de ideas. Entonces vamos a ver qué cantidad de preguntas abiertas y cerradas hay en cada una. Alternativa A. ¿Sabían que los superhéroes siempre protegen a los habitantes de una ciudad o de un país? Pregunta abierta o cerrada. Bien, Germán, bien, María. Pregunta cerrada. Vamos con la siguiente. ¿Por qué motivo creen que los superhéroes actúan así? Si la respuesta hubiera sido no, ¿podrán darle respuesta a la siguiente? ¿Cuál sería la respuesta? No lo sé, ¿verdad? Entonces, esta pregunta, por relación, miren, aquí se actúa por relación. Por relación a la primera, la ha convertido también en una pregunta cerrada. No sé por qué actúan así. ¿Sabían qué es eso? ¿Sabían que eso es algo que tienen en común con los héroes de la mitología griega? ¿Será pregunta abierta o cerrada? Bien, María, pregunta cerrada. No lo sé si lo sé. Cerrada. ¿Bien? ¿No es ahí? ¿Ayuda ideas? No. Vamos con la otra. Mostrar a los estudiantes imágenes. La imagen dentro del inicio, ¿qué será? ¿Será un saber previo? La imagen, ¿para qué lo utilizo? Bien, María, la imagen me sirve para motivar. Bien, entonces me voy dando cuenta que siempre va de la mano cuando trabajo saberes previos, la motivación. Siempre tiene que estar la motivación para que se desencadene el saber previo. Bien, le presento la imagen. Hombres y mujeres, héroes y superheroínas. Y le pregunto, ¿qué tienen en común los personajes en estas imágenes? Pregunta abierta o cerrada. Bien, Germán. Abierta. Ah, son superhéroes, usan botas, tienen capa, XXX características. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Será abierta o cerrada? Bien, Aldo. Abierta. Bien, María. ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Bien. ¿Qué los motiva a actuar así? María. Abierta. Entonces tengo una, dos, tres preguntas abiertas. Retomando la alternativa A. En la segunda pregunta, ¿por qué motivo creen que los superhéroes actúan así? Miren, es la misma que está aquí. ¿Qué los motiva a actuar de esa manera? Y esta me da abierta porque la anterior me dio abierta. En cambio, esta que debería de ser abierta, la anterior la obliga a ser cerrada. ¿Ya?
Pero supongamos que la pongo abierta. Supongamos que la pusiera abierta. ¿Qué tengo? Dos cerradas, una abierta y aquí tengo tres abiertas. ¿Dónde se generó mayor cantidad de lluvia de ideas? ¿En la uno o en la 2? ¿En la A o en la B? Por lo tanto, donde hay mayor cantidad de lluvia de ideas es la alternativa correcta. Aparte de ello, porque les va a pasar, hay algunos casos que la contabilidad no funciona. Hay mayor cantidad de preguntas abiertas en la pregunta incorrecta. ¿Por qué? Tienen que tener en cuenta que las preguntas abiertas deben de responder a la casuística. ¿Responden las preguntas abiertas a las casuísticas? Sí, porque estamos hablando de superhéroes y de superheroínas. Y las preguntas están en relación al caso. En cambio, hay algunas casuísticas que las preguntas abiertas no tienen nada que ver con el caso, están de relleno, solo para engañarte. ¿Ya? Eso también tenemos que tener en cuenta. Y otras te van a hacer dudar, como esta alternativa de la alternativa A, la pregunta 2, que se ha condicionado a cerrarse por la alternativa anterior, que puedes dudar y la puedes poner abierta, como es este caso, y vemos qué predomina las preguntas cerradas. No se genera mucha lluvia de ideas, a diferencia del anterior que tiene mayor cantidad de lluvia de ideas. ¿Qué más sabemos sobre este caso? Elementos que tiene. Planificar una unidad, competencias, crea y aprecia, capacidad percibe, explora, propósito, desarrollar las capacidades relacionadas a la apreciación crítica y la apreciación artística de los estudiantes, enfoque diario interdisciplinario, enfoque transversal, orientación al bien común. En cuanto a los elementos de la disciplina, artes visuales, el cómic. En cuanto a los elementos pedagógicos, teoría del aprendizaje significativo, teoría socioconstructivista y teoría de también teoría constructivista. Tenemos las tres alternativas. La alternativa A tenía dos cerradas, una abierta. ¿Ves? Le dije la presunción. La obliga a cerrar, pero puedo dudar. La alternativa eh, B tiene una, dos, tres. Habían cuatro preguntas. Cuatro, yo solamente había visto tres. Tres preguntas abiertas y la última cerrada, que viene a ser la condicionante. Miren, ¿qué los motiva a actuar así? Que viene a ser la misma que le dije aquí. ¿Por qué motivo creen que los superiores actúan así? Y si la condiciono yo aquí a cerrada, aquí le he puesto cerrada igual, pero tengo tres preguntas abiertas. Y la alternativa C, pues que no pertenece al inicio. Bien, entonces tenemos que la alternativa A está en inicio, pero tiene muchas preguntas cerradas. La alternativa B también está en inicio, pero tiene más preguntas abiertas. Y la alternativa C sí o sí está en el desarrollo. En el caso de la alternativa A, trabaja saberes previos, dos cerradas y una abierta. En el caso de la alternativa B, tenemos motivación más saberes previos, tres preguntas abiertas. Y la alternativa C, pues no pertenece al caso. Por lo tanto, la alternativa correcta era, como indicaban ustedes, la alternativa B. Pero no solamente es saber que esa es la pregunta o la respuesta correcta, sino saber por qué es la respuesta correcta. Bien, ahora si vamos a ir al propósito que habíamos visto, que el propósito tiene tres preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar a los estudiantes imágenes de distintos superhéroes y superheroínas. ¿Y para qué lo voy a hacer? No tiene el cómo lo voy a hacer, ¿ah? Para que ellos me respondan a este bloque de preguntas. O puedo plantearlo de otra manera. ¿Qué voy a hacer?
Yo quiero trabajar con los estudiantes las capacidades relacionadas a la apreciación crítica y la creación artística. ¿Cómo voy a lograr esta relación de capacidades relacionadas? Esto está en el caso más no en la respuesta, por lo tanto estaría implícita en la alternativa D. ¿Cómo lo voy a hacer? Mostrándole las imágenes. ¿Para qué lo voy a hacer? Para que me respondan este bloque de preguntas. Y ya tendría allí mis 3 respuestas, el qué y el cómo y el para qué. Entonces, yo lo puedo de frente desarrollar de esa manera, pero sí o sí les sugiero a ustedes trabajar el análisis para que estén totalmente seguros de sus respuestas. Toma un poquito más de tiempo, pero vas a ganador. Vamos con el siguiente caso. ¿Por qué es importante recoger los saberes previos de los estudiantes para construir aprendizajes significativos? Alternativa A. Porque así los docentes pueden detectar los errores de los estudiantes y corregirlos inmediatamente. Alternativa B. Porque así los docentes pueden vincular lo que conocen los estudiantes con lo que van a desarrollar en la sesión. Alternativa C, porque así los estudiantes pueden participar activamente en las sesiones respetando las opiniones de los demás. Bien, ¿por qué será importante entonces recoger saberes previos? Alternativa A, B o C. María, Aldo, Germán, Ilian, Crisman me dicen pues que es la alternativa B. Porque así los docentes dicen puede vincular lo que los estudiantes conocen con lo que van a desarrollar en la sesión. Bien, antes de darle la respuesta correcta, vamos a revisar el siguiente material. En los bloques anteriores, hemos preparado nuestros materiales y hemos planificado una serie de estrategias . En los bloques anteriores, hemos preparado nuestros materiales y hemos planificado una serie de estrategias que desarrollaremos en los procesos pedagógicos de nuestra sesión. Ahora es momento de aplicarlas. En este bloque, nos centraremos en el desarrollo de la motivación,
la recuperación de saberes previos y la generación de conflictos cognitivos. Hola chicos. Hola chicas. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¡Bien! Ahora les traigo una sorpresa. Hoy vamos a escuchar música. ¿Quiénes de ustedes han escuchado la canción Atrévete? Yo, profesora, Residente Calle 13. El reggaetón. Claro. A ver, vamos a escucharla, ¿ya? Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. ¿Entendieron todo lo que se dijo? Sí. ¿En qué idioma están cantando? En español. En español, ¿no? ¿Por qué se diferencia de la forma en que nosotros hablamos? Es que ellos están hablando en jerga. Porque son puertorriqueños. Muy bien, vamos a escuchar otra canción. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la soledad. Estoy hecho a tu voluntad. Sálvame de la oscuridad. No me dejes caer jamás. Muy bien, ahora ¿entendieron todo lo que se dijo? Sí. ¿En qué idioma están cantando? En español. En español. Y si es en el mismo idioma español, ¿por qué se diferencia tanto de la canción anterior? Porque es más movida que la otra. Son ritmos distintos. Atrévete no usa ni una jerga. En Atrévete hablan mal, no terminan las palabras. Sí, en Atrévete usan muchas jergas y en la otra canción no. Muy bien. Recordemos que la motivación es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. La motivación está siempre relacionada con el aprendizaje esperado. La recuperación de saberes previos es un proceso que nos permite conocer qué saben los estudiantes y qué capacidades han desarrollado. Los docentes somos mediadores en el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, no debemos dar respuestas, sino sugerir caminos. Enfrentar al estudiante con preguntas o situaciones problematizadoras, generándole un conflicto cognitivo. El aprendizaje significativo radica en partir de la realidad, construir nuevos saberes y retornar a la realidad para aplicarlos. En esta dinámica, nuestras preguntas problematizadoras desencadenan operaciones mentales y actitudes que iniciarán el proceso de aprender significativamente. ¿Y nosotros hablamos así? No, profesora.
Entonces, ¿de qué creen que se trata la clase de hoy? Vamos a revisar este video después. Vamos a regresando a nuestro caso. ¿Por qué es importante recoger los saberes previos de los estudiantes para construir aprendizajes significativos? Ahí hemos visto todo un proceso desde la motivación, los saberes previos y las últimas preguntas que fueron las de conflicto cognitivo, donde ustedes pueden ver que hay un silencio sepulcral de parte de los estudiantes. Entonces, como ustedes habían indicado, porque así los docentes pueden vincular estas capacidades, conocimientos, bagaje que tienen nuestros estudiantes con lo que vamos a desarrollar en la sesión, con la realidad que hay. Entonces, ahora sí los voy a dejar con el video anterior. Buen día, maestros y maestras. En este video les voy a hablar sobre 4 actividades que podemos aplicar con nuestros alumnos para activar sus conocimientos previos. Pero bien, ¿qué son esas estrategias para activar o generar los conocimientos previos? Se debe de entender que son aquellas estrategias dirigidas a activar los saberes con los que cuentan los alumnos o incluso generarlos cuando no existen, como se vino mencionando al principio de este video, por lo que es importante que los alumnos generen esa información previa antes de entrar al tema, ya que es fundamental para que exista realmente un aprendizaje significativo. Por otra parte, esta activación sirve en un doble sentido. Primero, para conocer lo que saben los alumnos y segundo, para utilizar tal conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. Hay que recordar que tenemos alumnos que no cuentan con conocimientos previos de algún determinado tema y otros que sí. Por eso es que debemos buscar cómo activarlos. Ahora bien, te voy a enumerar 4 actividades que ayudan a lograr el objetivo de revivir los conocimientos previos y generar expectativas apropiadas en los alumnos. Antes de mencionar algunas de estas actividades, quiero recalcar un punto importante. Es necesario recordar el identificar qué es lo que van a aprender los alumnos para después utilizar alguna actividad con el propósito de activar los conocimientos previos. Muy bien, vamos con la primera actividad. Se llama actividad focal introductoria. ¿Qué quiere decir esto? Son todas esas estrategias que el docente puede utilizar para buscar atraer la atención de los alumnos. Un ejemplo sería presentarles alguna situación a los alumnos, controversial o sorprendente, pero que tenga que ver con el tema a tratar. Esto hay que adaptarlo según sea la materia. Actividad número 2. Discusión guiada. En este caso, se trata de una estrategia interactiva, donde el profesor y los alumnos hablan acerca de un tema determinado. Pero es importante que el docente tenga identificado y preparado a dónde quiere llegar con los alumnos. Hay que recordar que puede ser informar esa discusión, pero cuidando siempre el clima de respeto y apertura. Número 3. Actividad generadora de información previa. En esta actividad generadora permite a los alumnos activar, reflexionar y compartir los conocimientos sobre un tema determinado. A esto se le conoce como lluvia de ideas, donde el docente pregunta a los alumnos qué saben del tema. Número 4. Objetivos o intenciones. En esta actividad es muy esencial para el inicio de una secuencia, bloque o unidad, o cualquier actividad que se quiere llevar en una sesión, y es el dar a conocer a los estudiantes a dónde van a llegar cuando adquieran los aprendizajes que se verán en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. A esto se le conoce como aprendizajes esperados o aprendizajes claves. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta luego. Bien, estimados maestros, de esta manera hemos llegado al final de la actividad
del día de hoy. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Los espero el día martes. Ustedes tienen clase los días sábados con un profesor adicional para ver la parte de gestión pedagógica. Gracias a todos, bendiciones, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho.